Seguido al Ponte y les traigo unos breves comentarios sobre las dos NOAs que estuvimos escuchando. En primer término, un comentario territorial. Aclarar de dónde estamos hablando es importante, ¿sí? Para no ponernos a generalizar. Estamos estudiando en particular la música de la Ruta de la Seda y ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es la región del Islam, ¿sí? Que en esa época, o desde el siglo VII al menos, con el surgimiento de Mahoma y la religión, se organizaron en distintos imperios o califatos, diríamos, ¿no? Dentro de esa región vamos a estar escuchando músicas de un lugar bien particular, que es lo que fue históricamente la zona de Persia, hoy diríamos Irán, ¿sí? Y que tiene varias particularidades. ¿Por qué? Primero porque, bueno, las noas son un tipo de canción devocional, diríamos como una canción religiosa, pero que está por fuera del rito oficial, que está vinculada a la muerte, digamos, por martirio, al asesinato por apedreamiento de Hussein, ¿sí? Que era el nieto de Mahoma. Estamos hablando del siglo VII, ¿no? Pero bueno, eso es bastante significativo en lo que es el Islam, ese hecho, porque sienta las bases, un poco la divisoria de aguas entre lo que es la rama suní, que es el Islam mayoritario, el que siguen, por ejemplo, en Arabia Saudita, el que siguen mucho en el norte de África. En general, cuando escuchen hablar del Islam van a estar pensando en un Islam suní, con el Islam chií, que es el que siguen en Irán, que es minoritario dentro de lo que es la población mundial, pero justo en la zona de Irán es amplia mayoría, ¿sí? Su población sigue esa versión del Islam. Y tiene que ver esto con, entonces, rendirle culto a ese martirio, a esa muerte violenta de Hussein, es parte de este rito, ¿no? Por otro lado también, que estas dos músicas están cantadas en farsi, en persa moderno. Entonces, dentro de lo que es, digamos, el mundo de Medio Oriente, es bien particular esta tradición musical. Me parece interesante también mencionar cómo, cómo opera acá como un flashback, ¿no? Entre, si ven la versión del mausoleo, no es una mezquita, parece un templo, pero en realidad es un mausoleo. Van a ver un grupo de varones cantando y golpeándose el pecho, ¿sí? Rítmicamente. Y si ven el video de las Hashim Sisters, van a ver cómo eso aparece representado y aparece como en el acompañamiento ese, como esas palmas, bueno, con un poco de procesamiento, un poco de reverb, pero que cumple la misma función, ¿sí? Es como que marcan un 1 en el compás de 4 y con ese acento, pero además tienen como una coreografía, no sé si han visto. Bueno, ahí podemos ver como este flashback, ¿no? Como cómo se vuelve o cómo por una performance musical nosotros logramos traer al pasado a vivir. Por ahí nos parece un poco pavo, ¿no? Comparar como un martirio, una muerte violenta con un golpe en el pecho. Pero bueno, esto es una de las prácticas devocionales que tienen que ver con la percusión corporal que llevan a cabo los chiíes. Otra que tenemos es algo similar, también se cantan canciones, pero el golpe, en vez de ser con la palma, es con cadenas en la espalda, ¿sí? Es como si fuesen flagelantes, por ahí los conocen de la tradición cristiana también. Eh, y hay otro como más terrible, pero súper interesante a nivel musical, que es algo similar, pero directamente con espadas, ¿sí? O cuchillas grandes que se pegan. ¿Qué genera esto? ¿Y por qué digo súper interesante a nivel musical? Porque si bien las canciones parecen similares, terminan generando un acompañamiento, una textura de acompañamiento como distinta, ¿no? En uno tenemos un golpe seco, igual seco más o menos por el grado de discrepancias participatorias que hay, vieron que se escucha, ¿no? Como muchos golpes no sincrónicos pero bien cerquita, como si fuese un sonido iterado, más que un sonido impulsivo. Por otro lado, esto que escuchamos de las cadenas nos da un ritmo mucho menos preciso, más cargado de espectro agudo, digamos. Y bueno, y el de los cuchillos me parece que lo interesante que tiene es que le suma como el componente del llanto, el sufrimiento. Se llora mucho cuando se llevan a cabo estas noas, estas canciones. Es común el sufrimiento y en la versión de los cuchillos, después si quieren búsquenlo, es un poco truculento, pero
es interesante cómo de repente aparecen gritos y son parte de ese musical, ¿no? Tanto la letra recitada, entonada, como los golpes, como los llantos, y hacen parte. Por otro lado, creo que se solapa como otro flashback más, que es el que hace este grupo, las Hashim Sisters, porque ellas claramente están aludiendo, ¿no? De hecho, ellas están cantando una canción, ellas se ubican en otro lado, quizá por ser mujeres, no lo sé, pero en vez de, como ellas, palmearse, la mujer no se palmea, muestran imágenes de hombres haciéndolo, pero ellas cantan esta canción que se llama Ame Babayam Kuyast, que quiere decir ¿dónde está mi papá? Y ellas encarnan a la hija de Hussein, de este mártir, preguntándose en su casa, bueno, ¿por qué no vuelve su padre? Bueno, porque lo mataron, ¿no? Pero desde esa perspectiva está construida como si ellas, primero, siendo tres, son una, ¿no? Como ellas se sintetizan en un solo personaje y a la vez traen a la vida a esta niña en su letra, y que nos hace revivir, ¿no? Ese momento de tristeza. Nos ponen en un presente donde acaban de apedrear a Hussein y bueno, y su hija lo está llorando. Entonces, nada, me parece interesante, ¿no? Como este rescate de la tradición, generando como otra práctica, también con otra función social, porque una cosa es hacerlo uno con su comunidad en un día de luto, como es la grabación esa está hecha en lo que es la conmemoración de la muerte de Mahoma. Y eso, y ser parte de eso y vivir ese musical. Y creo que otra práctica musical distinta es lo que hacen las Hashim Sisters, que es, digamos, una música para el mercado musical. De hecho, tienen, acá estoy viendo, 400.000 vistas de este video. Tienen como todas las redes sociales mencionadas, ¿no? Es como ya hay un mecanismo más aceitado, o hay un mecanismo aceitado para vender eso, ¿no? Como un producto. Entonces pasa de una práctica devocional, no necesariamente de la religión, pero bueno, sí muy asociada a la religiosidad del pueblo, a una música más para no sé si para el consumo masivo, pero bueno, yo lo conocí porque estando en Irán lo escuché en la radio, o sea que, y eso me parece interesante de la cultura musical iraní, al menos lo que pude escuchar, es que mantienen en general géneros muy tradicionales, como que no hay una preocupación por la morfología, ¿no? Por la forma o cómo se categoriza eso, siempre es como géneros bastante tradicionales. Las letras suelen ser o devocionales o directamente sacadas del Corán, ¿sí? Hay como mucho reciclaje, digamos, de letras que nosotros diríamos tradicionales o muy viejas, pero las músicas, el soporte o digamos la tímbrica se va renovando. Yo escuché como géneros que tenías la versión muy tradicional y una versión electrónica, 100%. Lo cual me parece interesante, nada, como cultura musical y más como desde América, que tendemos a ver a esa zona del mundo como si o están todos en guerra o es todo desierto y no hay gente. Bueno, un poco para relativizarlo está bueno. Y nada, está bueno como para empezar a descubrir estas prácticas musicales súper interesantes que nada, que quizá nos faltan herramientas para poder comprenderlas del todo, pero un primer paso es ponernos a escucharla a conciencia, ¿no? Como pensando en qué se parece, en qué no se parece, de dónde puedo rastrear un término. Además, está la distancia o la barrera del lenguaje, ¿no? Con estas prácticas musicales. No es fácil rastrear información, pero bueno, de a poco empieza a haber algo de información en inglés y se puede rastrear ahí. Pero bueno, les recomiendo que se sumerjan en la música farsi, es súper interesante. Hay muchos pueblos con muchas tradiciones musicales juntos, como conviviendo ahí desde hace muchos siglos. Pero bueno, eso es tema de otro video. Les mando un abrazo grande.